demostraremos que identificaremos el efecto Doppler? Demostraremos por medio de un experimento simple el tipo de onda que percibiremos. Identificaremos el efecto que tiene la proximidad o alejamiento de la onda y pondremos el práctica lo aprendido. El efecto Doppler se refiere al cambio aparente de una fuente de sonido cuando hay un movimiento relativo de la fuente y del oyente. Siempre que una fuente sonora se mueve en relación con el oyente, el tono del sonido, como lo escucha el observador, puede no ser el que percibe cuando la fuente está en reposo. El fenómeno no se restringe al movimiento de la fuente. Si la fuente del sonido está fija, un oyente que se mueve hacia ella advertirá un sonido de menor tono. La distancia entre cualquier par de círculos concéntricos determina la longitud de la onda del sonido con la velocidad con que ésta se desplaza. La frecuencia con que estas ondas chocan en nuestros oídos determina el tono con que escuchamos ciertos sonidos. A medida que la fuente en movimiento transmite ondas sonoras, cada una de estas ondas será emitida de un punto más cercano al oyente que la onda anterior. Como resultado, esto nos da que la frecuencia será mayor y por lo tanto su tonalidad será mayor también. De acuerdo a lo explicado por mi compañera Claudia, yo les explicaré algunas de las fórmulas utilizadas en el efecto Doppler. Como primera fórmula tenemos la fórmula de la fuente estacionaria, que como su nombre lo indica es una fuente que no se mueve, es decir, una fuente que está en reposo. Un ejemplo claro de la fuente estacionaria sería las fábricas o las empresas. Ahora procederé a explicarles cada una de las variables de la fórmula. Como primer variable tenemos la variable de la longitud de onda, que es igual a la velocidad del sonido por el periodo, que es t. Esta velocidad del sonido por el periodo del por t es igual a la velocidad del sonido entre la frecuencia de la fuente. Supongamos que esta fórmula la dividimos en dos partes para poder entenderla mejor. La primera parte sería longitud de onda igual a velocidad del sonido por periodo, y la segunda sería velocidad del sonido entre frecuencia de la fuente. Ahora les explicaré la siguiente fórmula, que es la fórmula de la fuente de movimiento. Antes que todo, es importante recalcar que si la fuente se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha con una velocidad igual a de la velocidad de la fuente, entonces la nueva longitud de la onda al frente de la fuente será longitud de la onda. Lo único que para saber que es una nueva longitud de la onda, agregamos lo que es una comilla. Longitud de la onda, la nueva longitud de la onda es igual a la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente entre la velocidad entre la frecuencia de la fuente. Como ustedes pueden ver, en la fórmula, al parecer, no se ve lo que es el periodo, pero sabemos que el periodo es igual a 1 entre frecuencia de la fuente. Entonces lo que hacemos es aplicar esa fórmula en esta fórmula. ¿Qué haríamos entonces? Velocidad del sonido menos velocidad de la fuente por un 1 imaginario entre la frecuencia de la fuente. Otra de las fórmulas de la fuente de movimiento es la fórmula de la fuente del oyente, que es igual a la velocidad del sonido entre la longitud de la onda. Todo esto igual a la velocidad del sonido por la frecuencia de la fuente entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Es importante recordar también que la velocidad de la fuente será positiva cuando la fuente se esté acercando y será negativa cuando la fuente se esté alejando. Ahora tenemos la siguiente fórmula, que es la fórmula del observador en movimiento, que es frecuencia del oyente igual a frecuencia de la fuente por velocidad del sonido más velocidad del oyente entre velocidad del sonido. Como resultado de todas las ecuaciones que hemos visto, también tenemos una ecuación general, que es la ecuación general del efecto de Doppler. La ecuación general nos dice que FO es igual a Fs por V más VO entre velocidad del sonido menos velocidad de la fuente.
Si dos objetos se aproximan como resultado de su movimiento relativo, la frecuencia percibida debe ser mayor. En cambio, si estos se alejan, su frecuencia debe ser menor. La convención de signo es de suma importancia al aplicar esta relación. El signo de la velocidad del sonido es siempre positivo. Las velocidades del observador y de la fuente se consideran positivos para aproximación y negativos para el alejamiento. Al tener una velocidad de aproximación y una velocidad del observador, atrae una dirección que nos acerca a ambos. En este ejercicio tenemos dos cuerpos, lo que son la fuente y el observante. La fuente se encuentra en reposo, por tanto su velocidad es cero, y emite un sonido por medio de una bocina cuya velocidad es de 343 metros sobre segundo con una frecuencia de 400 Hz. Ahora tenemos lo que es el observante, el cual se va acercando a la fuente con una velocidad de 60 km por hora. Para comenzar con el ejercicio debemos pasar los kilómetros por hora a metros sobre segundo y lograr 16.7 metros sobre segundo. Comenzaremos con el acercamiento y subiremos los datos. La frecuencia, que son 400 Hz, terminamos de sustituir los datos y comenzamos desarrollando lo que se encuentra dentro del paréntesis. Seguidamente lo multiplicamos por los 400 Hz y lo dividimos entre la velocidad del sonido. Nuestra respuesta nos da 419.7 Hz. Debemos de tener en cuenta cancelar lo que son nuestras unidades para que nuestra respuesta nos dé Hz, ya que lo que el ejercicio nos está pidiendo es la frecuencia. Ahora continuaremos con el alejamiento. Utilizaremos lo que es la misma fórmula. Ya sustituidos los datos, comenzamos a desarrollar lo que es nuestro ejercicio. Y recordando lo que nuestra compañera Ana nos explicó, que como es alejamiento, nuestra velocidad observante va a ser negativa. Seguimos desarrollando lo que se encuentra dentro del paréntesis y lo multiplicamos por nuestra frecuencia. Lo dividimos entre lo que es la velocidad y nuestra respuesta nos va a dar 380.5 Hz, recordando siempre en cancelar lo que son nuestras unidades. Para hacer nuestra demostración del efecto Doppler, solo necesitamos un material, el cual es tambor trueno. Para comenzar con nuestra demostración podemos observar que Cintia es nuestra fuente quien emite el sonido con el tubo trueno o tambor trueno también conocido. Ahora, Andrea de Jesús es nuestro oyente. Si en algún caso Cintia, o sea la fuente, se mantiene en reposo con su frecuencia constante, la frecuencia recibida por el observante será igual y se mantiene. Ahora bien, si nuestra fuente se acerca o se aleja, la frecuencia recibida por el observante varía.